Compañeros y compañeras del seminario de Marx, reciban un cálido saludo de parte de los coordinadores. En esta ocasión dejaremos la síntesis sobre los aportes que fueron mandando ustedes de la semana de lectura, sobre el fragmento del texto de la cuestión judía de Marx, y vamos a recoger algunas de las reflexiones que fueron imprimiéndole a la lectura, algunos de los aportes que hicieron, interrogantes, e incluso tratar de responder algunas de las preguntas que formularon. En primer lugar, lo que me parece importante aclarar o destacar es que este texto, si bien Marx lo escribe siendo muy joven, tenía cerca de 25 años cuando sale a la luz, eh, el problema tratado, el tema de la religión por un lado y la cuestión del Estado, el análisis que hace Marx del Estado, es algo que recorre a todo el pensamiento marxista hace más de 150 años. E incluso el propio Marx, posteriormente, luego de este escrito, va a reflexionar sobre también estos problemas, sobre la cuestión de qué papel debe asumir la clase obrera ante el Estado, de qué manera debería apropiarse, etcétera. Incluso uno de los más conocidos análisis es el balance que hace de la Comuna de París, que es la primera revolución obrera de la historia, y Marx va a sacar algunas conclusiones de ese proceso histórico. Entonces, me parecía que situarlo ahí en el tiempo y el espacio nos permite hablar de cosas que fueron formuladas en su momento, en ese presente, que incluso también hacen a la actualidad de esta discusión, como bien lo destacaron ustedes, que es un texto actual, incluso hicieron ahí algunas analogías con la situación en Colombia, también se mencionó Cuba. Bueno, yo de eso no voy a hablar, quizá más adelante podamos hacer algún comentario, incluso mis compañeros coordinadores podrían aportar mucho más que yo, pero sí, por ejemplo, reconocer el carácter de clásico de este texto, que básicamente un texto clásico es aquel texto que nos puede aportar distintas cosas en diferentes momentos históricos. Y lo que hace o lo trata de hacer de alguna forma Marx es reflexionar, si bien el texto se llama sobre la cuestión judía, reflexionar los problemas de la religión judía, que lo hace de una manera muy rigurosa, como nos tiene acostumbrado y como venimos haciendo ese recorrido en el seminario. También un problema mucho mayor, que es el que lo enuncia y trata de dar algunas líneas directrices para pensarlo, es el tema de la liberación humana. Entonces eso es algo que siempre creo que va a cobrar actualidad en cualquier país del mundo. Incluso los diferentes tipos de estados que pueda existir en un país y en otro. El Estado, como todos ustedes saben, es el órgano de dominación de la clase dominante, valga la redundancia, y que incluso en distintos periodos históricos puede tener diferentes formas de gobierno, regímenes de gobierno. Este es el caso de una dictadura militar, como fue acá en América y en otros países de, del- de África o incluso de otros lugares. También pueden tener gobiernos constitucionales y que se llaman democráticos y sin embargo sabemos que revisten distintas formas de dominación, pero siempre perteneciente a una misma clase. Entonces, eso es algo que de alguna forma ayuda a entender por qué Marx le discute a Bauer de si la liberación de los judíos puede lograrse en un estado como Alemania, que se menciona en el texto, incluso también se menciona Francia, haciendo una distinción de cada país con sus diferencias. Incluso también en algún momento se toma como referencia a Norteamérica como un estado de otra índole, más
constitucional o más político, creo que él lo llama Marx, y a los otros, incluso al alemán, menciona que tiene una índole más teológica, sin la madurez política de otros estados. A mí me parecía bueno lo que ustedes fueron comentando de que el Estado, ya sea tanto Carlos, Nora, Germán y Patricia, mencionaban que el Estado debería abolir toda religión, que la política y la religión siempre fueron de la mano o se unieron en el poder político opresor, y también mencionaban, ya metiéndose en el judaísmo, que el abandono del judaísmo debería estar acompañado de una emancipación como ciudadano. Se hacían la pregunta a ustedes, siguiendo un poco lo que reflexionaba Marx, de qué tipo de emancipación hablábamos, de qué tipo de libertad. Germán, me acuerdo que mencionó el caso de Cuba como, digamos, un gobierno que como proceso histórico dio nacimiento a una revolución, y ese tipo de Estado de alguna forma cargó con todas las contradicciones propias del caso. Entonces me parecía que para puntualizar sobre esta reflexión que nos aporta Marx, él de alguna forma lo que trata de discutirle a Bauer, que es solamente quedarse encasillado en un problema propio de los judíos, de cómo lograr la liberación de ellos como judíos, de su carácter religioso dentro de un Estado, ya sea cristiano, como el alemán o como otros que se menciona. Es como limitar la discusión, y él trata de ofrecer un panorama más amplio. Entonces, Marx comenta que Bauer exige, por un lado, que el judío abandone el judaísmo y que el hombre en general abandone la religión para que se le pueda emancipar como ciudadano. Del otro lado, consecuentemente, considera la abolición política de la religión como abolición de la religión en general. Para él, el Estado presupone, menciona para Bauer, ¿verdad? Presupone la religión, no es todavía el verdadero Estado, el Estado real. Y esta me parece que es el punto de partida de Marx para su reflexión cuando intenta explicar por qué primero tenemos que discutir la cuestión de la liberación humana y después la cuestión de la liberación religiosa, que en este caso es el judaísmo. Entonces, a mí me parecía importante destacar ahí una frase de Marx, un afirmado, que dice que el error de Bauer reside, por su parte, en que somete a crítica solamente al Estado cristiano, lo pones entrecomillado, y no al Estado en general, o sea, en toda su amplitud, en toda su acepción como política, histórica, en que no penetra en la relación existente entre la emancipación política y la emancipación humana. Entonces, esto me parece muy importante porque, si bien nosotros sabemos que la religión hunde sus raíces en la opresión de una parte de la población, en la miseria, en todos los sufrimientos que padece esa parte de la población. De la misma forma, el Estado también creo que tiene ahí como un contexto histórico originario que se empieza a poner en pie o empieza a funcionar con un poder propio en la división de la sociedad en clases, etcétera, en la administración de un poder político, económico, etcétera. Entonces, ¿por qué incluso ustedes mismos mencionan que eh, creo que es Nora que hizo el comentario, que la emancipación se va a lograr cuando el Estado cumpla las leyes sin mezclar su creencia religiosa? Bueno, a mí me parece que esta afirmación de por sí ya requeriría una discusión, porque no podemos dar por sentado que la emancipación se va a lograr solamente con el cumplimiento de leyes o con la distribución, ya sea de la riqueza o con la
abolición de la religión, como de hecho le está discutiendo Marx a Bauer, sino que lo que hay que intentar es darle una salida o algo, sí, una salida favorable al tema de la liberación humana, a la explotación de un sector de la población, mínimo en todos los casos, contra la inmensa mayoría de la población. Eh, digamos, en este caso, la religión va a funcionar como una mediadora, eh, como el Estado, dice Marx, funciona como un mediador entre la religión y la población, y lo que Marx dice, que el Estado se debe de alguna forma parar sobre sus propios pies, reconocer como su carácter histórico, su carácter político autónomo que debe regir en todo caso sobre la creencia de la gente sobre la religión. O sea, ¿por qué la religión por sí misma no se va a emancipar nunca? Porque todavía el Estado guarda ciertas características propias de la relación, de las relaciones capitalistas de producción, de que un sector inmenso de la población como ejerce, o mejor dicho, sufre la violencia de ese sector que mencionaba anteriormente, de las clases dominantes. Entonces, la pelea que de alguna forma debe presentar ese sector mayoritario de la población es por, de alguna forma, el poder político. Pero de la misma manera, Marx es el primero que advierte que si en algún momento ese choque entre las clases antagónicas de la sociedad lleva al triunfo del poder político de los trabajadores, ese estado siempre, el nuevo estado que se conquiste, siempre va a ser transitorio. O sea, de un régimen incluso que en el nombre genera mucha polémica, pero Marx lo trata de explicar muy bien cuando dice la dictadura del proletariado, como puede ser interpretado a violencia y a terror, etcétera, sino que lo que dice Marx es el poder político que asuma la clase trabajadora debe ser usado para quebrar la resistencia de la clase explotadora, de la burguesía, para quebrar la resistencia de ellos en su guerra contra la clase oprimida. Bueno, esta me parece una lección que saca Marx después en la Comuna de París, donde se da cuenta que no le alcanza solamente a los trabajadores derrocar, perdón, a la clase dominante, luchar contra la iglesia, contra la religión, contra, por ejemplo, un sector las fuerzas militares, etcétera, sino tiene que construir un Estado de nuevo tipo, donde toda la maquinaria anterior, la maquinaria burguesa, debe ser destruida y reemplazada por el poder político organizado de los trabajadores, con sus funciones específicas. El pueblo en armas debe poseer, los trabajadores deben manejar, por ejemplo, los medios de producción, organizarlos de acuerdo a sus necesidades, deben hacerse cargo, por ejemplo, del comercio exterior, de la banca, etcétera. Son lecciones que saca Marx de la Comuna de París. Menciono este texto porque de alguna forma es el proceso que le permite a Marx vislumbrar, digamos, un carácter del Estado que ya lo venía mencionando acá sobre la cuestión judía, pero donde se da cuenta ahí en la Comuna de París que tiene sus límites no reemplazar a toda la maquinaria del Estado por un Estado nuevo, un Estado en transición al socialismo. Incluso yo también quería responder una pregunta o mejor dicho, una reflexión que trae Germán, tomándola de Chomsky, que las ideas marxistas no se constituyeron en ningún estado a través de la historia. Bueno, esa es una afirmación para mí también polémica, porque recordemos que el capitalismo para ejercer su poder y asentarse sobre la humanidad necesitó siglos para lograr afianzar ese poder político. Y la experiencia que más lejos llegó en cuanto al poder de los trabajadores, sabemos que fue la Revolución Rusa, que por ahora
que fue traicionada, que se la puede analizar incluso, no es el momento en este caso, cuáles fueron las causas, qué contradicciones eh, tuvo, que enfrentó esa experiencia, digamos, cómo fue aislada en un mundo capitalista y sobrevivió, incluso con hambrunas, guerras civiles, etcétera. Pero entonces endilgarle el fracaso al socialismo, a las ideas marxistas, es más propio de los propagandistas, defensores del capitalismo, que los como trabajadores que pretenden de alguna forma construir una sociedad nueva. Entonces me parecía que decretar como hace Chomsky, que el marxismo, las ideas del marxismo no triunfaron, eso yo creo que si se la acepta en todo caso, hay que dar una explicación de por qué se cree que no triunfaron. Incluso Germán también mencionaba el caso de Cuba. Cuba es un estado, sabemos que tiene, que nació de una revolución socialista con todas sus contradicciones que puede existir, etcétera, que puede tener, perdón, pero hace 60 años todavía conserva ciertas bases socialistas. Por ejemplo, las empresas, sabemos que algunas están abriendo la puerta a capitales privados, etcétera, pero todavía conserva, por ejemplo, el monopolio de la educación, incluso la salud. Entonces, todas esas ideas o críticas al fracaso, etcétera, de una revolución o de las ideas marxistas deben ser sopesadas o analizadas a la luz de experiencias históricas. Entonces, me parece que por eso es muy importante extraer las lecciones de los procesos más avanzados de la lucha de clase, que fueron las revoluciones socialistas, empezando para mí, en mi opinión, porque yo creo que provengo de esa tradición, de la tradición bolchevique, que fue, en mi opinión, donde se desplegó más a fondo la lucha política entre la clase trabajadora y las clases explotadoras. Bueno, ojalá se haya entendido y la continuaremos seguramente en estos días. Un abrazo grande para todos.